Buenos días, represento el grupo 3 formado por Freddy López, Cristian Saldarriaga y Jason Roballo. Nuestra tutora Sonia Calderón, y vamos a trabajar el balance del análisis de contenido de las tres actividades anteriores. El contenido que vamos a presentar hoy está formado como los organizadores del currículo, relación entre los organizadores del currículo, aportes históricos y referencias. Dentro de los organizadores del currículo, entonces tenemos la estructura conceptual que nos tocó organizarla debido a los fenómenos que encontramos en el análisis fenomenológico, y nos tocó organizarlo teniendo en cuenta este procedimiento que está acá, este concepto de proporciones. Entonces, el volumen de prismas triangulares lo dividimos en tres estructuras matemáticas, subestructuras, perdón. Componentes del prisma, descomposición del prisma y proporciones. Incluimos proporciones para incluir esta formulita que describe el volumen de un objeto teniendo en cuenta la densidad y la masa del objeto. Entonces, por eso tuvimos que incluirla ahí, debido a que no la estábamos incluyendo con conceptos matemáticos, sino únicamente físicos. Entonces pues tuvimos en cuenta las proporciones para poder incluir ese concepto ahí. Y lo otro sí está muy parecido a lo que ya habíamos trabajado en la actividad 2.1. Componentes del prisma, pues es cuando nos dan las dimensiones del prisma y tenemos que calcular el volumen con alguna fórmula para calcular el volumen. Y pues aquí están los procedimientos que tenemos que utilizar para poder calcular así sea la altura del prisma o la altura de la base del triángulo, como el teorema de Pitágoras y la fórmula de Herón. Y en la otra subestructura está la descomposición del prisma, es cuando nos dan el volumen y tenemos que encontrar las dimensiones del prisma y formarlo. Y en la otra subestructura está las proporciones, donde tenemos que encontrar el volumen dado una masa y una densidad. Esos fueron como los cambios más relevantes ahí. También incluimos, con las sugerencias que ustedes nos dieron y el tutor y los formadores, algunos conceptos que están en la sección transversal como paralelismo y plano, que nos faltaban en la actividad 2.1. En los organizadores del currículo también se encuentran los sistemas de representación, en los cuales pues únicamente tuvimos un cambio, que fue el sistema de representación tabular, que no cumplía con los criterios para eso. De resto, los sistemas de representación para nosotros son el geométrico, el manipulativo, ejecutable, gráfico, numérico y simbólico. El cambio que hicimos fue en el simbólico, donde tuvimos en cuenta las tres fórmulas que aparecen acá, dependiendo si la altura de la base del triángulo es la misma que la altura del prisma, y si la base del triángulo es igual que la altura del triángulo. Esos fueron los tres cambios que hicimos. Y quitamos el sistema de representación tabular debido pues a que no presentaba los criterios para estar acá. En el sistema en la fenomenología, entonces encontramos las subestructuras que ya acabo de mencionar: descomposición plana del prisma, componentes del prisma y proporcionalidad. Estas están relacionadas con los contextos fenomenológicos: construcción del prisma con descomposición de plana del prisma, cálculo mediante fórmulas y teoremas está relacionado con componentes del prisma, y cálculo mediante magnitudes físicas, que está relacionado con la proporcionalidad. Y estos son los fenómenos que pues ya habíamos comentado en la actividad anterior. Ahí están pues caracterizados por los contextos PISA. Este sí no tuvo mucho cambio. Y el mapa que relaciona a los organizadores del currículo es ese, y lo organizamos de la siguiente manera. Entonces, el volumen de prismas triangulares tiene estos sistemas de representación y está relacionado con los contextos fenomenológicos y las estructuras. Estas dos últimas están relacionadas
como ya había mencionado en el mapa anterior, cálculo mediante fórmulas y teoremas está relacionado con los componentes del prisma, debido a que si nos dan las dimensiones tenemos que calcular el volumen con algunas fórmulas. Descomposición plana del prisma está relacionado con la construcción. Dado el volumen, necesitamos construir el prisma. Y proporcionalidad está relacionado con cálculo mediante magnitudes físicas con la fórmula volumen igual a masa sobre densidad. El ejemplo que planteamos es el mismo que comentamos en la actividad anterior. Se desea construir una caja con forma de prisma triangular que tenga como base un triángulo equilátero cuya capacidad sea de 2000 centímetros cúbicos y que el material que se utilice para su construcción sea el mínimo. ¿Cuáles deben ser las dimensiones de la caja? Entonces, no lo resolvimos acá, solamente vamos a identificar qué contextos o qué relaciones o qué subestructuras están aquí implícitas. Entonces, en la descomposición plana del prisma, pues ahí vemos cómo se descompone el prisma y cómo podemos modelar la situación para poder encontrarle el mínimo material que se necesita para su construcción. El uso del sistema de representación simbólico pues lo encontramos en el uso de las fórmulas que está comentado en la actividad anterior. Esta es una de las fórmulas que aparece ahí para minimizar el material. El sistema de numeración, el sistema de representación numérico pues está representado en estas tres ternas que son la medida de la base del triángulo, la medida de la altura del triángulo y la medida de la altura del prisma. Esos tres datos los sacamos con GeoGebra. También se hace uso en este ejemplo el sistema de representación ejecutable. Casi todas las gráficas que hemos hecho han sido en GeoGebra pues porque permite manipular estos objetos. Y el sistema de representación geométrico pues está representado por esta figura. Aportes históricos, pues los más relevantes que tenemos ahí son los elementos de Euclides, donde describen algunos teoremas y colorarios que involucran prismas triangulares y el volumen de sólidos geométricos. Y en el libro, específicamente en el libro 12, describen a partir del principio Cavaliere que se deduce un resultado que el volumen de una pirámide es un tercio en prisma triangular de igual base y altura. Esos son como los datos pues más relevantes que se conocen de la historia. Y las referencias. Gracias.